Sean todos bendecidos esta mañana en una palabra para el Espíritu. El ser humano vive batallas no solo físicas, emocionales, sino también espirituales. La palabra ha sido el mejor punto de referencia para traer enseñanza sobre esta guerra campal que tiene el ser humano al quedarse relacionado solo en la dimensión natural o terrenal y no reconocer que su victoria está en la dimensión espiritual. Sin embargo, le doy hoy gracias a Dios por poner en mí el servicio a través de este devocional y traer a ustedes, apreciados oyentes, lo que el Espíritu Santo revela y respalda con la palabra de Dios. Recuerden que el enemigo tiene como centro de operaciones la mente y que hoy el devocional nos habla de los tipos de espíritus que atan la mente. Les saluda Jenny, hoy 11 de febrero. La palabra que nos respalda está en 2 Corintios 3:17, que dice: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Traigo este versículo bíblico porque encierra una verdad muy radical para el creyente. Y es que cuando Dios nos ideó, nos creó y nos dio vida, nos impuso a cada uno de nosotros el Espíritu de Dios. Por eso ustedes han escuchado cuando dicen Isaías 61, que el Espíritu de Dios esté esta mañana sobre ti. Entonces, esa es una muestra que reafirma que el principal espíritu que tenemos está dentro de nosotros y es el Espíritu de Dios. ¿Qué es tener el Espíritu de Dios? El Antiguo Testamento ya hablaba del Espíritu de Dios, que aparece como una fuerza divina que se despliega en determinadas personas, haciéndoles capaces de pensamientos, de palabras y de acciones que manifiestan la intervención de Dios mismo. Miren qué poderoso. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que llegar? A que haya esa manifestación de la intervención de Dios en nosotros para saber y reconocer que tenemos al Espíritu de Dios. ¿Y qué es el Espíritu de Dios en el hombre? El Espíritu de Dios se puede tener como una influencia temporaria por medio de la cual la luz y el poder divinos llegan al género humano para propósitos y ocasiones especiales. O sea, hay momentos realmente de la presencia del Espíritu Santo, de ese avivamiento que el hombre vive, que muchas veces se quebranta, se sale de su contexto, se siente como borracho, embriagado por su presencia. ¿Cómo actúa el Espíritu de Dios en la vida de una persona? Él es la fuente del testimonio y de la revelación personal. Puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege del peligro físico y espiritual. Se le conoce también como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Pero entonces, ¿qué es vivir una vida en el Espíritu? Otra forma de verlo es que vivir conforme al Espíritu significa vivir una nueva calidad de vida en Cristo. Esto viene de dejar a un lado nuestro juicio sobre los que merecen otras personas y en cambio buscar lo que les traería una mejor calidad de vida, sea que lo merezcan o no. Para que usted pueda vivir una vida en el Espíritu, debe leer Romanos 8. Allí usted podrá ilustrarse más y comprender cuál es su presencia en nosotros. Pero ¿y cuál es el otro
espíritu que habita en nosotros o en alguno de ustedes y llama la atención por el tema, ¿verdad? Nos atan la mente. En 2 Corintios 4:4 la palabra dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En alguna ocasión un devocional tocó algo de ese tema, pero realmente el contexto y la finalidad del de hoy es diferente. Allá nos centrábamos en este espíritu del que vamos a hablar, pero aquí determinamos cuál es el espíritu que debe estar atando nuestra mente. Dice que la ciencia dice que la mente está localizada dentro del cerebro, viendo el cerebro como ese disco duro, ¿no? De almacenamiento. Y la mente sería como el software. De alguna manera, Satanás utiliza espíritus malignos y ángeles caídos para controlar a la humanidad. Y su objetivo principal es la mente humana. Si él gana acceso y controla la mente, puede controlar el resto de la persona. Qué importante es reconocer eso. La mente es la única cosa en el mundo que un ser humano puede controlar al 100%. Por ejemplo, un campeón de boxeo de peso pesado, Joe Louis, dijo una vez, mata el cuerpo y la cabeza fallará. Pero en el cristianismo funciona al contrario. Mata la cabeza y el cuerpo fallará. Por de ahí que nos enfermamos cuando falla nuestra mente. Entonces, los tipos de espíritus que atan la mente y ejecutan el control mental sí existen y pueden llegar a confundirse con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que si los conocemos, podremos decidir a cuál tener controlando nuestra mente. Satanás utiliza dos tipos de espíritu, el espíritu de mentira y el espíritu de miedo. Ojo con esta enseñanza. Los usa para controlar a la gente. Y aquí no escoge si es la que ya está salva o la que no está salva. Él decide atacar a cualquiera. Normalmente a los débiles, a los que están alejados del Señor. Pero también a veces nos ataca, y digo yo, a los que creemos firmemente en el Señor, a los que somos obedientes. ¿Por qué lo hace? Porque Él tiene una autoridad de la parte alta del cielo para hacernos, para atacarnos y lo que busca es indisponernos con Dios, pero ahí es donde nosotros, si estamos firmes, no podemos flaquear, sino mantenernos en fe, para que Él se dé cuenta que nos puede tocar, pero nosotros sabemos que ya lo vencimos, sabemos que ya tenemos victoria sobre Él. Entonces miren algo. Primero, el espíritu de mentira es el que inyecta un pensamiento. Generalmente ese pensamiento es negativo. ¿A dónde lo inyecta? A su mente. Desde su escondite, en una parte no utilizada del cerebro. Pueden referenciarse en Mateo 9, 32-33 o en Mateo 12, 22. 2. El demonio de miedo generalmente se esconde en el estómago o en el área del pecho y del tórax. Y él allí espera a ver si la persona va a recibir y creer la mentira que él ya le envió o ese pensamiento negativo. Miren cómo es de astuto. Él se esconde y permanece escondido generalmente en la mente cuando ha enviado un pensamiento negativo. Y ahí aparece el espíritu de miedo que viene y se aloja
en el estómago o en el área del tórax. Y allí espera para ver si la persona va a recibir y creer la mentira. Entonces, 3. Si la persona recibió el pensamiento, el espíritu de miedo ataca el alma, creando emociones negativas, o ataca el cuerpo, creando dolores, lo que refuerza la mentira como si fuera una verdad. Entonces, si la persona recibe el pensamiento que se le ha dado, el demonio de miedo golpea primero el alma o el cuerpo, dándole emociones negativas, sentimientos de dolor. Y cuando esto ocurre, para la persona se vuelve verdadero ese primer pensamiento que fue negativo. Por ejemplo, un pensamiento negativo es emitido a la mente de parte del espíritu de mentira que está alojado en el cerebro. Siempre vas a estar solo, nadie te quiere. Y una vez la persona ha recibido este mensaje y cree en ese pensamiento inyectado, el espíritu de miedo ataca el alma y la persona que siente soledad, miedo, rechazo, ausencia. Entonces ahora la persona está en cautiverio, está atada por ese pensamiento negativo. Y si el demonio de miedo ataca el alma y hace que las emociones negativas surjan en el cuerpo, la persona interpreta esto como: me siento tan solo, todo el mundo me rechaza. La persona, ahora que está en ese cautiverio, empieza a bajar defensas y a generar un estado para que las células malignas se empiecen a multiplicar y empiecen a devorar órganos. Entonces, miren cómo funcionan estos espíritus. Jesús dijo en la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Por eso es que el comunicado o el anuncio o la buena noticia es que debemos recibir a Jesús en nuestro corazón, entronarlo allí, que permanezca ahí, y nosotros, reconociendo que Él está en nosotros, pues actuamos como Él actuaba. Tenemos un corazón manso, un dominio propio, tenemos fe, paciencia, bondad, benignidad. Entonces, una vez que la persona ha aprendido a través del discernimiento a rechazar esas emociones y esos pensamientos mentirosos y negativos, los espíritus pierden su poder y pueden ser fácilmente expulsados con una orden que usted le dé. La persona puede ser curada de enfermedades mentales y de patrones de pensamientos negativos, por más crónicos que sean, porque ahí es donde está la raíz del desorden de pensamiento negativo, obsesivo y compulsivo. Entonces, nadie puede ser libre al escuchar mentiras. Debemos ser renovados en nuestra mente. Una persona puede ser liberada del poder de las tinieblas solo al recibir y creer en la verdad. Y eso lo pueden ver en Efesios 4:23 y en Lucas 11:36. Yo he visto al Espíritu Santo curar una amplia gama de personas con problemas y enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la bipolaridad severa. Entonces, a veces se nos olvida que por estas experiencias y la fe por el oír, que podemos compartirlas, podemos estar generando milagros en enfermedades mentales. Comprender los métodos de control mental de Satanás es una gran clave para la restauración. El arrepentimiento es la llave. En Hechos 3:19, tú puedes ser libre del control destructivo de tu mente por parte de Satanás si te arrepientes por haber recibido pensamientos y emociones negativas como si fueran tuyas. Pasando por ese proceso de liberación y de renovación de tu mente, mediante varios versículos bíblicos que hay, les voy a compartir dos. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Investiguen cómo era la naturaleza de Jesús, cómo se comportaba. ¿Alguno de ustedes vio o conoció en alguna de las películas que vio o conoció a través de la palabra que a él lo sacaban de las tiendas, de los bares, que Jesús era un hombre borracho? No, ¿no es cierto? ¿O que se desanimaba por todo? No, ¿no es cierto? Y en Efesios 4, 23, 24 de la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, tengan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En victoria, Póngase la nueva naturaleza, y hablo creada de para victoria ser en la a la mente, semejanza de en Dios, esos pensamientos que quien necesitamos es verdaderamente arrancar. justo y santo. Bendiciones. ¿Qué tal la invitación del devocional hoy? ¿Cuáles son los espíritus que quieres que aten tu mente? Más claro no puede ser. Escoge la palabra o escoge lo que no ves pero escuchas que el enemigo te dice. Oramos. Ay, Señor precioso de mi vida, ayúdanos esta mañana a fortalecer nuestra sabiduría. Ayúdanos a que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra mente y que toda actitud sea sometida a la presencia de tu Espíritu. Que nos renueves cada mañana y nos hagas fuerte en tu presencia. Que sea el Espíritu de Dios esta mañana sobre la vida de cada uno de los oyentes, para que fortalecidos en el Espíritu no tengamos problemas con las acechanzas del enemigo. Hoy echo fuera de mi vida y de la vida de cada oyente el espíritu de mentira y de miedo. Los ato en la tierra para que sean deshechos en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Los declaro libres y establecemos el reino de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes, pues no queremos ser más usados por la derrota, sino que queremos pararnos a caminar por la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Compartan este mensaje tan poderoso que Espíritu quiere tener a su orden, atando su mente en su pensamiento. No olviden darle un like al devocional en YouTube. Bendiciones.